Vale, entonces empecemos. Bueno, primero que todo, esta es una masterclass que decidimos realizar junto con Carbon Box y NetCO2 para poder, como ya dijo Vivi, aclarar todas las dudas que se tienen del proceso de cómo alcanzar la carbono neutralidad y resolver todas las dudas que en el día a día nos hacen, ¿no? Entonces, sale de eso. Vivi, no sé si te quieras presentar y decir quién eres, decirnos qué hace Carbon Box. Claro Y que yo. sí. Sí. Bueno, entonces un gusto para todos. Con algunos ya me conozco, con otros no. Entonces, un gusto. Mi nombre es Viviana Borges. Yo estoy dirigiendo Carbon Box en este momento. Soy ingeniera ambiental. He trabajado en temas de carbono desde hace mucho tiempo, como unos 10 años, 9 años, sí, 10 tal vez ya. Y pues lo que hicimos con Carbon Box fue automatizar la medición de huellas de carbono para poder llevar a las empresas a la carbono neutralidad. Entonces, de eso también les voy a contar un poco hoy. Muy bienvenidos a todos y bueno, Kate, cuéntanos Gracias, tú Vivi. cómo... Bueno, por este lado, mi nombre es Catherine Dunn, directora de NetCO2. También mi experiencia es aproximadamente 10 años trabajando en adaptación en cambio climático. Y cuando se creó NetCO2, se quería responder a la necesidad que existe para certificar proyectos que reducen o remueven carbono de la atmósfera y para tratar todo el tema de compensaciones. Entonces de ahí sale NetCO2 y bueno, bienvenidos a todos, estamos muy emocionados de tenerlos acá. Al final queremos explicarles cómo vamos a manejar la dinámica. Al final vamos a responder algunas de las preguntas que se les ocurran a medida que vayamos avanzando y vamos a responder la mayoría que podamos responder, pero entonces vayan anotando sus preguntas para que al final las podamos responder. Vamos a tratar de ser de pronto un poco generales en todo el tema porque, como ya muchos saben, el tema de carbono neutralidad puede convertirse en una vaina muy específica. Entonces la idea es que obviamente demos una generalidad de todos los pasos, los procesos, qué es, cómo se come y al final hacemos como preguntas que de pronto surjan en el proceso. Ya con eso entonces vamos a hablar ahora de cuál es el contenido de esta masterclass, ¿cierto? Entonces primero vamos a explicar el paso a paso de cómo alcanzar la carbono neutralidad y vamos a ver cómo se recorre ese camino, ¿cierto? Es un caminito y ya ahorita lo vamos a ver para que lo entiendan muy fácil. Segundo, van a poder entender cómo se estima y cómo se gestiona una huella de carbono. Tercero, vamos a explicar los caminos que existen para realizar las compensaciones de esa huella de carbono. El cuarto, también vamos a aprender de cómo se desarrollan y se certifican proyectos de reducción de carbono. Y quinto, van a recibir un recurso práctico al finalizar el masterclass que lo recibirán al final. Entonces, ese es el contenido para que ya tengan una idea en la cabeza de qué vamos a hablar y qué vamos a cubrir. Bueno, para empezar, hay unos términos claves que tenemos que tener muy claros antes de empezar a hablar de todo este tema porque es un universo completo. Entonces vamos a cubrir estos términos claves para que todos estemos en la misma página. Entonces, primer término y súper clave, gases de efecto invernadero. ¿Hay alguien que de pronto quiera participar y decirnos la definición de qué es un gas de efecto invernadero? ¿Nadie? Oh. Bueno, Juan Carranza. Perfecto. Si quieres, ponte en mute y nos cuentas. Vale. Hola, buenas tardes. Me presento como ecólogo. Y bueno, entonces por gases de efecto invernadero yo entiendo que son aquellos que generan un calentamiento en la atmósfera. Más exactamente son el dióxido de carbono, el metano, que es mayor al del dióxido, y el óxido nitroso 300 veces mayor al del dióxido de carbono. Correcto. Muy bien, sí, básicamente los gases de efecto invernadero son gases que retienen la radiación en la Tierra, que es generada por el Sol,
esos gases de efecto invernadero son los que mencionaron anteriormente, que tenemos el CO2, que es el más popular, tenemos el metano, el óxido nitroso, perdón, el vapor de agua y bueno, otros gases. El más popular es el CO2, pero lo que hacen esos gases es que la Tierra se caliente más, ¿cierto? Entonces, por eso queremos reducir su concentración para que no se caliente más la Tierra. Siguiente término, huella de carbono. ¿Alguien quiere contarnos del público qué es una huella de carbono? ¿Qué es una huella de carbono? De pronto los que estaban en conocimientos 7, 8, para ustedes, ¿qué es una huella de carbono? Bueno, ahí para no, sí, de pronto estamos muy tímidos, pero para ir avanzando, entonces, ahí está Juan Diego. Dale, Juan Diego, adelante. Hola, buenas tardes. Juan Diego, ingeniero de procesos desde Medellín. Pues yo la huella de carbono la entiendo como esa totalidad o sumatoria de los gases de efecto invernadero pues, que emite un individuo, una organización o un producto, no sé, todo lo que se pueda como individualizar y analizar bajo este aspecto. Perfecto. Tal cual como lo explicó Juan Diego. Es la cantidad total de gases de efecto invernadero que se producen directamente o indirectamente por una actividad, proceso, evento o una acción antrópica. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora hablemos de la carbono neutralidad. Un término ahí como medio confuso para muchos, pero no sé si alguien quiera participar y decirnos qué piensan que es la carbono neutralidad. Bueno, ese es... Ah, bueno, perfecto. No. Ambiental. Amor perfecto. Hola, soy Patricia Poloche, pertenezco a Amor Perfecto. Soy ingeniera ambiental y por carbono neutralidad entiendo que es la compensación de esta huella de carbono, ya sea con bonos verdes o mitigando también incluso estos efectos, estos gases de efecto invernadero. Perfecto, sí, es básicamente que la balanza está en balance, ¿cierto? Entonces, las emisiones que tenemos, nuestra huella de carbono, que estén en balance con las compensaciones, ¿cierto? Entonces, no puede estar solamente la huella de carbono aquí pesada sin compensación, sino que se puede compensar y llegar como a una neutralidad, ¿cierto? Entonces, eso básicamente es la carbono neutralidad. Y ahora hablemos de carbono cero o cero neto. ¿Alguno tiene alguna idea de qué es eso? Suena muy parecido a carbono neutralidad, pero no. Exacto. O tal vez, ¿cuál es la diferencia con carbono neutralidad? ¿Por qué nos inventamos tantos? Pues no, hay mucha terminología. De ¿Alguien pronto. tiene idea de cuál es la diferencia? Ni idea. Bueno. Bueno, Patricia, vez. de hecho, ya que Patricia alzó la mano, Patricia, aprovecho para decirte que me encanta el café de Amor Perfecto. Ay, gracias. Es un privilegio, la verdad, es súper delicioso. Es demasiado delicioso. Sí. Bueno, por carbono cero es llegar a cero emisiones, es decir, que si tenemos un proceso de combustión, cambiemos como a otra alternativa para no emitir estos gases. Yo lo entiendo así, no sé qué tan real. No, estás bien. El carbono cero es que no sea necesario una compensación para balancear la balanza, sino que en el proceso reduzcamos absolutamente todas las emisiones que tengamos, ¿sí? Que no haya necesidad de hacer compensaciones porque en el mismo proceso ya evitamos que se produjera cualquier gas de efecto invernadero. Entonces, está muy bien la definición. Hay un comentario, Kate, es la palabra más famosa de este gobierno, sin entrar en políticas, es descarbonizar. Entonces, yo voy a reducir todas mis emisiones hasta cero, ¿sí? Antes de compensar, es llegar a ese cero neto. Exactamente. Gracias, Vivi. Y el último término que queremos aclarar es un bono de carbono. Por favor, alguien del público, cuéntenos qué creen o qué saben que es un bono de carbono. Por ahí nadie, bueno, nadie... Respondámosla.
Voluntario, bueno, listo. Entonces, bueno, Ahí está. Me encanta. Estamos muy activos, me encanta. Bueno, Horacio, yo otra vez. Bueno, sí, el bono consiste en un crédito que se vende pues a cambio de haber logrado hacer una compensación tras una captura de carbono. Entonces, sí, para que quien emite entonces logre, perdón, para que quien emite entonces logre hacer una compensación con la compra de este. Perfecto, listo. Sí, un bono de carbono, como lo decía Juan, es la forma de compensar por una emisión y tiene una equivalencia. La equivalencia es 1 tonelada de CO2 que se ha reducido, se ha evitado o se ha capturado de la atmósfera. ¿Okay? Más adelante lo vamos a profundizar, pero para que lo tengan en mente. Bono de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente que se ha reducido de la atmósfera. ¿Ok? Un comentario, Caterina, ahí sobre eso. Juan, tú dijiste que se captura, no siempre se captura, y tenemos eso en la mente porque bono de carbono tenemos arbolitos, no siempre los bonos de carbono son arbolitos, también podemos hacer un proyecto de reducción de carbono que certifico y se vuelve un bono de carbono. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también, pero para que todos quede claro que también un bono de carbono puede ser así y vamos a ver ya el desarrollo de esto. ¿Sí? Bien, gracias. Antes de que empecemos nuestra masterclass, yo quería compartirles una analogía para que todos quedemos en la misma página de dónde estamos en este momento en este planeta Tierra. Entonces, voy a compartirles esta analogía para que se imaginen lo siguiente. Imagínense que el planeta Tierra es una tina, ¿sí? Que se está llenando con agua, ¿sí? La tina tiene una llave con agua que le está entrando y un sifón, ¿cierto? Para que el agua no se riegue, el agua que le está llegando a la tina tiene que ser la misma que le sale por el sifón, ¿cierto? Entonces, piensen en esto como la Tierra, la capacidad de la Tierra para recibir esos gases de efecto invernadero y el sifón como la capacidad de la Tierra natural para depurar esos gases de efecto invernadero. ¿En qué momento estamos de la historia en el planeta Tierra? Ahora mismo. La tina se nos está llenando. La llave está abierta completamente, ¿sí? El caudal nos está reduciendo y el sifón está sacando la misma agua que sacaría desde el principio, que no es tanta como la que está saliendo por la llave, ¿cierto? ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en que la tina se va a regar, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a tener todos estos desastres horribles que no queremos que pasen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos opciones. Empezar a cerrar la llave, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, opción 1. O opción 2, con un recipiente sacar agua de la tina, porque ya está regándose, ¿cierto? Entonces, pónganse eso en las cabezas para que piensen, ¿cómo más puedo hacer? Bueno, si cierro aquí un poquito también beneficia, pero si también saco de la tina también beneficia. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A que no se riegue el agua de la tina, ¿listo? Entonces, ya con eso en la cabeza y para hacer esa analogía, vamos a empezar nuestra masterclass. Nosotros, con ayuda de Carbon Box y Net CO2, creamos esta ruta que los lleva hacia la carbono neutralidad, ¿cierto? Entonces, a lo largo de esta masterclass vamos a mencionar cada uno de los pasos que lleva esta ruta y las opciones para poder lograr la carbono neutralidad, ¿ok? Entonces, Vivi nos va a empezar a contar acerca de los primeros pasos. Entonces, si quieres, Vivi empieza contando. Claro que sí. Listo, ya entrando en materia, porque aquí vinimos a aprender y a tener conocimientos. Lo primero que tiene que hacer una empresa para saber o para iniciar su proceso de carbono neutralidad es saber exactamente qué es lo que está generando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo me paro acá en la primera parte de la ruta y yo voy a estimar mi huella de carbono. Ya dijimos que una huella de carbono es un indicador que me permite a mí saber cuántas emisiones yo he tenido, ¿cierto? Pasos importantes aquí para que lo tengan en cuenta. Una huella de carbono se mide por diferentes alcances, ¿sí? Dependiendo de la cercanía o de la propiedad que yo tenga con esas emisiones. Básicamente, si mi empresa es una empresa de producción y yo tengo una cantidad de máquinas que usan una energía y me generan unas emisiones, pues esas emisiones son mías, por lo tanto me hago en el centro, ¿sí? Sí, si mis emisiones están un poquito más fuera de mi control, yo me voy al alcance 2, que es la compra, por ejemplo, de electricidad. Y el alcance 3 son todos mis proveedores, mis clientes, el uso de productos y el consumo del producto que yo genero. Con eso en mente,
nosotros hacemos una huella de carbono a partir de esa segmentación. ¿Cómo se hace una huella de carbono? Tenemos por un lado lineamientos IPCC, importante para todas las calculadoras que ustedes encuentren en la página web, en donde sea. Fíjense cuál es la metodología que usan estas calculadoras. El IPCC son las metodologías internacionales que se usan para diferentes sectores. Entonces ahí tenemos sector industria, cada una de estas tiene unos cálculos y unas formas de hacerlo, ¿cierto? Esa es la forma como se ha estandarizado a nivel mundial. Ahora, ¿cómo yo reporto mis emisiones? Hay diferentes formas. Uno es el protocolo GI o GHG Protocol, también está por ahí traducido en Spanglish. Y la ISO 14064-1, que justo esa ISO es una de los estándares oficiales del país. El Ministerio de Ambiente ha oficializado, digamos, poder tener que las empresas lo hagan a través de la ISO. Y hay otra que existe, que es la PAS 2050, esa es de una de los ingleses. Entonces, todos este tipo de consideraciones se tienen en cuenta en una huella de carbono. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi huella de carbono sea comparable en el tiempo, ¿sí? Una huella de carbono se mide un año vencido. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuáles son las emisiones completas de mi operación. Si yo la mido ahorita en julio, voy a tener la huella de carbono de 6 meses, ¿sí? Nosotros en Carbonbox, entonces lo que hicimos fue automatizar todo el proceso de medición de una huella de carbono de manera que toda la información esté actualizada. Y por eso les decía, calculadoras las podemos encontrar en internet, hay varias herramientas, pero estamos seguros que, por ejemplo, la información está actualizada. Los factores de emisión que se usan para las huellas de carbono deben ser del año y del país de donde las emisiones son generadas. Yo no puedo medir, o pues consejo, no tengan una huella de carbono de una herramienta europea, por ejemplo, porque los europeos pues tienen factores de emisión de la matriz energética de Europa, de cómo, por ejemplo, gestionan sus residuos, etc. Entonces, eso es súper importante y clave para la estimación de la huella de carbono. Trazabilidad en el dato, coherencia metodológica. Nosotros entonces en Carbonbox tenemos una serie de pasos para poder llegar a ingresar la información en Carbonbox. Lo primero, establecer límites de la organización, definir mapa de procesos de la organización, qué voy a medir, qué va a ser alcance 1, qué va a ser alcance 2, qué va a ser alcance 3. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que medir todo mi alcance 3? Eso no lo preguntan mucho. No tienes que medir todo tu alcance 3. Eso depende de la información disponible que tengas, ¿vale? Identificar esas fuentes de emisión, recolectar información, ingresar la información a Carbonbox y comunicar resultados. Esa es nuestra metodología que usamos en Carbonbox. Podemos también, por ejemplo, descargar los reportes inmediatamente para que esto te sirva para tus actores interesados, etcétera, ¿cierto? Listo. Una vez yo tengo mi huella de carbono, bueno, que le resumo, ¿cómo se me viene ese dato de huella de carbono? Es un número. Es un número. Yo voy a tener 100 toneladas de CO2 equivalente. ¿En qué año? En el año 2020. Pero ¿yo qué hago con eso? ¿Para qué me sirve tener ese dato? Porque es que si yo no mido lo que quiero reducir, pues entonces ¿cómo voy a reducirlo? ¿Voy a reducir de qué? Entonces, la medición de huella de carbono es la base para poder tener las reducciones. ¿Qué necesito para poder empezar a ver las reducciones? ¿Cómo yo me empiezo a inventar las reducciones de gases de efecto invernadero? ¿O qué hago en mi empresa para reducir los gases de efecto invernadero? Lo primero, tener emisiones significativas. No todas las emisiones de la huella de carbono se deben reducir. O pues digamos, no sería costo efectivo hacerlo a menos de que tu empresa tenga mucho dinero o, por ejemplo, quisiera llegar lo que aprendimos en el concepto de cero neto o carbono cero. Si yo quiero descarbonizar, necesito mucho dinero para reducir todas las emisiones. Es decir, no tener una actividad que me genere emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Como eso, de pronto para algunas empresas no va a ser posible, lo que yo tengo que enfocarme es en las emisiones más significativas. Primer paso. Segundo paso, definir qué acciones de reducción puedo tener a mi alcance. Por ejemplo,
consumo de electricidad, eso funciona para todas las empresas. Reducir, por ejemplo, o optimizar los procesos de logística, todo lo que tiene que ver transporte, eso sería, por ejemplo, un alcance 3. O, por ejemplo, tener una política de viajes aéreos. Bueno, todo este tipo de cosas que se pueden empezar a generar en una empresa generan unas reducciones acumuladas. ¿Yo cómo sé mis reducciones acumuladas? Pues tengo que simularlo. En Carbon Box nosotros lo que hicimos fue hacer un simulador donde ustedes lo que hacen es que seleccionan diferentes, de una librería de acciones de reducción, seleccionan las que ustedes quieren usar en su empresa y van generando un escenario. ¿De qué depende también este escenario? Súper clave que se lleven esto a sus empresas. Tienen que saber qué presupuesto tienen. ¿Sí? Yo no puedo decir voy a reducir todas mis emisiones, pero resulta que eso es muy costoso. O voy a descarbonizar mi empresa, pero ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cierto? Entonces hay que tener en cuenta cuánto presupuesto tengo. Si yo puedo dividir ese presupuesto en el tiempo, yo voy a tener una proyección de emisiones, que es lo que esta gráfica está mostrando, donde yo tengo mis metas a conseguir cada año. ¿Sí? Cada año. ¿Qué hago con esas metas? Les hago un seguimiento, ¿sí? A partir de un plan que pues nosotros en Carbon Box lo tenemos con descarga automática. Ese sería el segundo paso, ¿sí? Yo tengo esas reducciones cada año, fíjense que cada año yo hago una medición de mi huella de carbono y cada año puedo saber qué tanto reduje, ¿sí? Siempre mido la huella de carbono anualmente, importante. Cuando yo ya voy aquí en la ruta, entonces, y ya tengo unas reducciones, entonces no, yo quiero ir un poquito más allá, yo quiero irme una milla más allá. Entonces, ¿a dónde voy? A el cálculo de la carbono, bueno, de compensar el carbono. ¿O qué tanto carbono puedo compensar? ¿Cómo sé o cómo lo hago? Pues hago un balance de carbono, ¿sí? Digo, ¿cuál es el balance? ¿Qué es esa balanza que nos decía Catherine? Yo primero tengo que saber cuánto emito, huella de carbono, acuérdense, año a año, ¿no? Digamos que yo voy a tomar un año 2020, las 100 toneladas que les dije. Año 2020 pude reducir 50 toneladas. Entonces, me quedan 50 toneladas que todavía, pues que se emitieron. ¿Qué hago con eso? Pues lo compenso. Ahí es cuando yo hago ese balance de carbono y dejo mis emisiones en 0. Ese balance de carbono es lo que la empresa tiene que ahora buscar, eso ya lo hablará Catherine, pero buscar un proyecto para poder balancear esas emisiones. ¿Qué necesito para hacer esto? Proyectar, tener una visión de qué depende de que mi empresa quiere llegar a la carbono neutralidad, sí, no, ¿para qué quiere llegar a la carbono neutralidad? ¿A quién beneficia la carbono neutralidad? No, resulta que es que Amor Perfecto, por ejemplo, nosotros estamos exportando. Ah, ok, o sea, tus consumidores te están pidiendo de pronto un certificado de huella de carbono o de carbono neutralidad. Súper importante que tengan en la mente para qué quiero hacerlo. No es como una decisión que se tome de un momento a otro, ¿vale? Con esto se tiene, con esa visión, se fijan unas metas y con esas metas, entonces, ¿yo qué hago? Yo ya sé cada año cuánto voy a empezar a compensar. Para esto debo tener un portafolio de proyectos de compensación, que parte de también lo que Carbon Box ofrece es que ustedes puedan comparar en diferentes proyectos de compensación, pues cuál les conviene más. Depende de qué presupuestos, de pronto visión empresarial, de pronto, no sé, la empresa quiera hacer una actividad empresarial y sembrar unos árboles con sus empleados. Bueno, existen tantas maneras que ahí ya es cuando paso a mi siguiente ruta y es cuando Carbon Box se une con CO2 y empieza todo el tema de compensación. Entonces, aquí ya te dejo, Kate, para que nos cuentes si ya la empresa quiere compensar, pues qué tiene que hacer. Perfecto, gracias, Vivi. Bueno, y complementando un poco lo que estaba diciendo Vivi ahorita, es que digamos que tenemos también que ponernos en un plano de en qué estamos en este momento en temas de legislación o regulación, y es que Colombia firmó el Tratado de París, el Acuerdo de París, y generó unos acuerdos y se comprometió a alcanzar ciertas metas. Digamos que para términos muy generales, Colombia se comprometió a nivel nacional a reducir sus emisiones en un 50% al 2030.
¿ok? Entonces, eso es ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que nacionalmente se van a tener que tomar medidas que obviamente impulse que las empresas, los proyectos y actividades generen actividades de compensación, de reducción, de todo esto, porque es que Colombia ya firmó y dijo, nosotros vamos a hacer eso. Entonces, toca hacerlo, ¿cierto? Y bueno, aquí entonces le tomo la palabra a Vivi y vamos a hablar del tema de compensaciones. Entonces, hay muchas formas de compensar, pero vamos a tratar las dos principales que son, primera, compra de bonos de carbono y la segunda, el desarrollo y certificación de un propio proyecto que yo quiera desarrollar para mi propia compensación, ¿sí? Entonces vamos a cubrir esas dos formas y ya vamos a explicar cada una paso a paso. Entonces vamos a empezar con la primera forma. La siguiente. Listo. Entonces, la primera forma, y digamos que la más rápida, por decirlo de algún modo, es la compra de bonos de carbono, ¿cierto? Entonces, ya hablamos que el bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 equivalente que se ha removido, evitado, reducido de la atmósfera, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que eso es un bono de carbono. Ahora, como venimos del paso anterior y Vivi ya nos contó que ellos nos van a decir cuál es la huella de carbono, es decir, cuál es la cantidad de CO2 en toneladas que tengo que compensar, ¿cierto? Eso nos da directamente el número de bonos de carbono que queremos compensar, ¿cierto? Entonces, básicamente, las toneladas de CO2 que Vivi nos diga que tenemos que compensar equivalen a la misma cantidad en bonos de carbono a compensar, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Ya se estableció ese número. Listo, ¿a dónde vamos a comprar esos bonos de carbono? Es que esa es la pregunta que a uno más le hace. Bueno, yo ya sé cuánto, ¿y qué? ¿A dónde me voy? Bueno, ahí es donde se pone un poco complicada la cosa. ¿Qué pasa? Hay una cosa que se llama el mercado voluntario de bonos de carbono. ¿Y qué es eso? El mercado voluntario es donde se transan o se compran y se venden bonos de carbono que sean verificables, ¿sí? Y hago mucha acotación en este término porque no todos los bonos de carbono que dicen que están afuera son verificables. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo un bono de carbono que no es verificable, primero que todo, yo no tengo ni idea si es real, ¿sí? Por allá fue un señor a decir que tenía bonos de carbono y yo se los compré. ¿Quién da prueba de eso? Nadie. No sabemos. Entonces, eso como que no tiene mucha validez. Segundo, no está siguiendo metodologías internacionales estandarizadas. Entonces, ni sabemos en realidad si eso fue lo que generó ese proyecto en bonos de carbono. Ni idea. Tercero, puede que los dueños de esos proyectos los vendan 2 veces o 3 veces, como pasó en los años anteriores, ¿sí? Entonces, el mercado voluntario lo que nos quiere decir es que todos los proyectos que entran a vender sus bonos de carbono tienen una verificación y una validación por un ente internacional que dicen, sí, ese proyecto sí generó esos bonos de carbono, verificamos todo, si es cierto, y además tienen un número identificador, ¿sí? Nosotros desde nuestra experiencia y desde lo que hemos visto en el mercado, porque el mercado ha venido evolucionando enormemente en los últimos 2 años, ¿qué pasa cuando un bono de carbono tiene un número identificador que tiene trazabilidad, ¿sí? Entonces, en el mercado voluntario, el bono de carbono que ustedes vayan a comprar tiene que tener un número identificador, ¿sí? Ese número identificador tiene que estar en una base de datos de unos estándares internacionales que ustedes cualquier día puedan decir, venga, yo compré tantos bonos en el mercado voluntario, venga a ver si aparezco yo. Listo, entonces mi empresa se llama tal, entonces entra a la base de datos y sale, listo, sí aparece que esos bonos son míos y son retirados para que nadie más los pueda comprar. Entonces, ¿el mercado voluntario qué es? Imagínense un mercado, ¿cierto? Donde ya pusieron mucha seguridad y es difícil vender cosas falsas que estén vencidas y que no tengan validez, ¿sí? Entonces, ese es, en términos coloquiales, el mercado voluntario, ¿sí? Nosotros, NetCO2, tenemos acceso a mercados voluntarios internacionales que siguen todas esas regulaciones, ¿sí? Normalmente uno tiene que registrarse en esos mercados voluntarios porque ellos también
quieren asegurarse que no cualquiera pueda ir a comprar bonos de carbono y revenderlos y otra vez, más seguridad. Queremos que sea muy controlado para que el ejercicio sea bien hecho, ¿ok? Entonces, ya sabemos que es mercado voluntario, entonces ya sabemos cuántas toneladas de CO2 vamos a comprar, es decir, cuántos bonos de carbono vamos a comprar. Accedemos a mercado voluntario con ayuda de NetCO2 o con otra entidad que les pueda ayudar a conectarse a un mercado voluntario y ahí hacen un ejercicio concienzudo. En NetCO2 a nosotros nos gusta sentarnos con la empresa y decir, ¿usted qué actividad está realizando? Porque, como decía Vivi, lo ideal es que si uno está, ¿cómo explicarlo? Si uno está impactando de manera X, lo mejor es que se compense de esa misma manera X. Es decir, si yo estoy, un ejemplo muy sencillo, si yo estoy talando árboles y estoy vendiendo madera, lo mejor es que yo compensara con un proyecto que está sembrando árboles, ¿cierto? Porque así es que en realidad se compensa el impacto que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es identificar el tipo de proyecto que queremos apoyar. ¿Qué pasa? La plata que ustedes van a poner comprando los bonos de carbono, ustedes quieren que sea direccionada de la mejor forma, ¿cierto? Además, cuando ustedes identifican un proyecto que en realidad realiza una acción concienzuda y tiene temas de co-beneficios, es decir, el proyecto ayudó a reducir la pobreza porque generó tantos empleos en la zona. Todos los empleados que trabajan en ese proyecto de reducción de CO2 son mujeres cabezas de familia, entonces ya tenemos cosas adicionales al proyecto que redujo el CO2, sino que además hay muchas cosas que van adheridas a ese proyecto, entonces eso muchas empresas quieren apoyarlo porque al final de cuentas es lo que ellos van a mostrar que apoyaron, ¿sí? La idea es que obviamente haya una comunicación al final. Entonces, este tercer paso de identificar el proyecto es muy importante porque ustedes no van a querer que su plata se vaya, mejor dicho, a la basura o que sea por ejemplo un proyecto que a nadie le importe. Entonces, esto es muy importante porque le da el valor cualitativo a la compra de bonos de carbono. Y al final, ya cuando se realiza la compra del bono de carbono en un marketplace que hace parte del mercado voluntario, que puede realizarse también con NetCO2, reciben, y esto es muy importante, cuando ustedes compren bonos de carbono, sea con nosotros o con alguien más, asegúrense de que van a recibir un certificado de compra con el número identificador de cada bono de carbono que usted compró, ¿sí? Por lo que hablamos anteriormente, ustedes no quieren comprar un bono de carbono que no tenga trazabilidad, porque se lo pueden vender a usted y se lo pudieron haber vendido a 10 otros proyectos o otras compañías y nadie tiene ni idea, ¿sí? Entonces, súper importante, cuando vayan a comprar un bono de carbono, asegúrense de que tenga un número identificador que pueda ser verificado en una base de datos del mercado voluntario, en mercados como Verra, Gold Standard, Biocarbon, como todos estos mercados que hacen parte del mercado voluntario, para que ustedes puedan verificar si se hizo la transacción, está el nombre de mi compañía, estos son los números identificadores y nadie más los va a poder comprar. Entonces, así aseguramos las buenas prácticas de una compra de bonos de carbono, ¿ok? Listo, ya compraron, ya compensaron todas sus emisiones. ¿Qué van a recibir? Pues ya pueden decir que llegaron a la carbono neutralidad, ¿cierto? Lo que emitieron, lo compensaron. La balanza ya está equilibrada. Entonces, ¿qué nos queda? Comunicar la carbono neutralidad, ¿sí? En esta comunicación y de nuestra experiencia, las empresas y los consumidores quieren apoyar proyectos de alto impacto, ¿cierto? Entonces, en el momento que ustedes identificaron el proyecto en el paso 3, y compraron esos bonos esos bonos de carbono, en el momento de comunicar les va a generar un valor agregado enorme, porque ustedes van a decir, nosotros invertimos en esa iniciativa que generó tal y tal impacto. Entonces, en el momento de la comunicación de la carbono neutralidad, eso ustedes también lo van a publicar porque ustedes están directamente apoyando ese tipo de proyectos, ¿ok? Entonces, esta es la primera opción de compensación mediante la compra de bonos de carbono para cerrar este método de compensación. Entonces, recordemos. Primero que todo, accedan a mercados voluntarios. Si no es con NetCO2, asegúrense de que van a acceder a mercados voluntarios que tengan todos los estándares internacionales que sean verificables. Segundo,
Identifiquen un proyecto que esté relacionado con la actividad de ustedes y que ustedes quieran apoyar y mostrar eso en el momento de la comunicación de carbono neutralidad. Y tercero, asegúrense que cuando compramos los de carbono reciban un número identificador que tenga trazabilidad y puedan verificar que se realizó el trabajo concienzudo y es legítimo, ¿ok? Entonces, listo. Este es tema bono de carbono. Compensaciones mediante bonos de carbono y NetCO2 puede apoyarlos en todo este proceso. Bueno, ahora se pone un poco más complicada la cosa. Hay otra manera de compensar las emisiones que viene o nace de la necesidad o de la necesidad de algunas empresas de invertir sus recursos en un proyecto propio, ¿sí? Hay veces las compensaciones de carbono, si tienen emisiones muy grandes, pues obviamente los costos son muy grandes, ¿cierto? El que más emite, pues tiene que pagar un alto costo. Entonces, hay muchas personas, muchas empresas que dicen, listo, yo voy a invertir mucho dinero en mi compensación. ¿Y qué pasa si yo más bien hago mi propio proyecto de reducción de carbono? Maravilloso, ¿cierto? Puede hacerlo. Para eso tienen que certificar, primero, desarrollar su proyecto y certificarlo, ¿cierto? Este paso, ojo, aquí, este paso que sigue, aplica para dos cosas. Las personas que ya tienen un proyecto de reducción de CO2 y quieren certificarse, al igual que las personas, proyectos, empresas, corporaciones que quieran desarrollar su propio proyecto para hacer sus propias compensaciones, ¿ok? Igual tienen que certificarse. Entonces, este va a aplicar para esos dos casos, ¿ok? Entonces, ya vamos a mirar. Perdón. Bueno, ahora vamos a hablar de la compensación mediante la certificación de proyectos de reducción de CO2. Bueno, aquí el tema lo vamos a tratar de resumir y de simplificar, pero se puede volver tan específico como sea el tipo de proyecto que ustedes tienen, ¿sí? Entonces voy a tratar de dejarlo muy, muy general. Entonces, bueno, primero, el primer paso de toda esta ruta. El proyecto se presenta ante un ente certificador como NetCO2, indicando que su proyecto remueve, reduce o evita las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿cierto? Entonces ustedes van y dicen, yo creo que yo tengo un proyecto de reducción o yo he trabajado en este proyecto de reducción, entonces me gustaría saber cómo hago para hacer la certificación, ¿cierto? Entonces, sigue el siguiente paso. Nosotros, o un ente certificador, verifica que el proyecto sea calificable para certificarlo, ¿sí? No todos los proyectos que pensamos que pueden certificarse se pueden certificar, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de un proyecto de reducción de CO2? Bueno, ya les voy a explicar. Entonces, lo primero es que tenga adicionalidad. Esto es súper importante. ¿Qué quiere decir adicionalidad? Es un proyecto que si no fuera por el recaudo de los recursos que vendrán por la venta de bonos de carbono, no se podría realizar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Proyectos que hagan parte del plan del gobierno para cubrir la demanda energética del país, no entra, ¿sí? Porque esos van a recibir recursos y financiación del gobierno. No, que yo tengo, o sea, tiene que ser un proyecto que pueda demostrar que cambió una línea base inicial de cero y que le dio un valor adicional. El ejemplo más fácil de entender es que si yo tengo un terreno con suelos descubiertos, ¿cierto? Que aparte de todo están liberando carbono porque están descubiertos, y lo cambio por un campo de reforestación, pues claro, yo cambié algo malo, entre comillas, o que no tenía ningún valor, digamos, en términos de reducción de CO2, por algo buenísimo, ¿sí? Entonces, esa adicionalidad es la que nosotros evaluamos, que en algunos proyectos puede ser un poco complicado evaluarla, ¿sí? Pero normalmente piensen en que ustedes tienen que mejorar la línea base que tenían antes del proyecto, ¿ok? Entonces, ese es un tema de adicionalidad que queremos verificar. Y además, aparte de la adicionalidad, tenemos que realizar un análisis financiero del proceso de certificación. No todos los procesos vale la pena certificarlos. ¿Por qué? Porque es un proceso costoso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos el proyecto y hablamos con el dueño del proyecto, le decimos, cuéntenos más acerca de su proyecto y hacemos unos forecasting o unas proyecciones de
cuál va a ser el costo financiero de esa certificación versus los bonos de carbono o la plata que recibirán por la venta de bonos de carbono, y miramos si tiene sentido, ¿sí? Hay proyectos que no es viable, ¿sí? Que de pronto son demasiado pequeños, entonces tenemos que mirar cosas como, de pronto podemos unir varios proyectos y mandar una certificación todos juntos. Eso ya lo miramos específicamente con cada proyecto y hay cosas que se pueden hacer, ¿ok? Pero no todos los proyectos son calificables para certificarlos dependiendo del tamaño, de los recursos, la financiación, todos estos factores, ¿ok? Entonces, en NetCO nosotros ayudamos a hacer como ese filtrado inicial para saber si puede, no puede o no vale la pena, ¿ok? Listo. Tercer paso. Se tiene que realizar el cálculo de las remociones de CO2 asociadas a su proyecto, ¿sí? Hay 1 millón de metodologías que están estandarizadas por entes internacionales que son específicas para cada tipo de proyecto. Como decía Vivi, hay un sinfín de proyectos que entran dentro de esta clasificación de proyectos de generación de bonos de carbono, desde la combustión controlada de metano en rellenos sanitarios, hasta la reforestación de la cuenca del Amazonas, hasta la transformación y reciclaje del plástico. Un sinfín, hay muchas opciones de actividades que se pueden realizar que o evitan emisiones de CO2 o remueven emisiones de CO2 o capturan, ¿sí? Como la captura de aire directo de CO2. Entonces, existe una cantidad de metodologías que ya están estandarizadas, que toca aplicar fórmulas, bueno, toca seguir un documento técnico para poder hacer el cálculo correcto de cuánto en realidad su proyecto está removiendo de la atmósfera, ¿ok? Este es un documento que es, hagan de cuenta, la hoja de presentación de su proyecto, la hoja de vida, ¿sí? Mi proyecto es tal, está ubicado en tal parte, está removiendo tal cosa, o sea, es lo que dice absolutamente todo acerca del proyecto, ¿ok? Ese es un documento que es un documento muy importante porque con ese documento es que vamos a ir a las entidades terceras que hacen el proceso de validación y verificación del proyecto, ¿ok? Se hace una verificación con un ente nacional y otro internacional para que hagan parte del mercado voluntario, que es ese almacén con mucha seguridad que acabamos de hablar, para que hagamos parte del mercado voluntario, que lo que quiere decir es que todo es de alta calidad y todo es legítimo y se puede trazar, ¿ok? Entonces, una vez tengamos el documento o la hoja de vida del proyecto, vamos al ente verificador y validador y le decimos, ve, este es mi proyecto, ¿cierto? Hay que hacer una cantidad de pasos, ¿cierto? O documentos que ellos piden para validar y verificar el proyecto. El documento es uno de ellos, ¿cierto? Y ellos van y dicen, usted dijo que reduce 100 toneladas de CO2 en este proyecto. Venga, yo miro, si hizo bien las fórmulas, venga, yo mido, sí, usted sí está correcto o no. Sus cálculos no están siendo muy correctos, tiene que ser un poco más conservador, bájele un poquito los números, listo. Cuando ya las dos entidades estén de acuerdo con el documento que generamos del proyecto, decimos, listo, ahora sí se genera un bono de carbono, ¿cierto? ¿Cuántos bonos de carbono? Los que calculamos en nuestro documento, ¿ok? En ese momento en que las entidades terceras, validadoras y verificadoras dicen, sí, está bien, es que se genera el bono de carbono y se puede comercializar por única vez en el mercado voluntario, ¿ok? Este es un proceso, yo sé que tiene muchas especificidades, pero esa es la metodología, digamos, general de los pasos que hay que hacer. Y el último paso es que la empresa X, que quiere hacer una compensación, compra los bonos de carbono que el proyecto de ustedes recibió para compensar sus emisiones, y lo ideal es que los recursos que se reciban de la compensación, de la compra de bonos de carbono para la compensación del proyecto de ustedes, sean reinvertidos y se aumente el impacto, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando se reinvierte los recursos, se puede hacer la misma gestión el próximo año, vender otro bache de bonos de carbono expandido porque ya reinvirtieron, entonces pueden hacer un mayor impacto
y también vender otra vez más bonos de carbono, y el proceso de validación perdón, y verificación será más sencillo porque ya hay una línea base formada. Entonces, la invitación también es a que reinviertan en sus propios proyectos y expandan el impacto, ¿ok? Listo. Esto es el tema de cómo se certifica un proyecto de reducción de CO2. Sabemos que esto es un universo gigantesco de información, hay preguntas muy específicas, sé que muchos me van a preguntar, yo tengo 15 hectáreas, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo certificar? Es complicado porque cada proyecto es diferente, ¿cierto? Entonces, la invitación en este momento es que nosotros, como esta iniciativa con Vivi de Carbon Box y Catherine de Net CO2, inició para que todos supieran en qué paso de la ruta están. Y si quieres, Vivi, pon la ruta para que la tengamos ahí en la mente. La tengamos en la mente. Entonces, el ejercicio que queremos que hagan es que identifiquen en qué paso están, cuál paso les interesa para que puedan tomar acción, ¿ok? Entonces, miren ustedes en qué paso están. El paso 1, 2 y 3 está liderado por Carbon Box y todo el tema de compensaciones y certificación de proyectos está liderado por Net CO2. Entonces, con eso en mente, entonces volvamos a la última diapositiva, Vivi. La idea es que si quieren hablar de algo más específico a ustedes, porque es que cada proyecto y cada empresa es diferente, lo ideal es que puedan agendar una reunión exclusiva para hablar de la especificidad de ustedes, ¿ok? Porque sabemos que cada proyecto es diferente. Entonces, el primer QR code que está a la izquierda es el de Carbon Box, que es para estimación de huellas de carbono, implementación de reducciones de carbono y los temas que habló Vivi de Carbon Box. Si están interesados en temas de compensación, certificación de proyectos de reducción de CO2, es el otro QR code y pueden agendar una reunión exclusiva para hablar de la especificidad del proyecto de ustedes. Entonces, si quieren, con el celular agendan una reunión si quieren. Y también solo para completar ahí, a ustedes les va a llegar entonces a su correo pues las memorias del taller, de la masterclass, y también pues el link para que si ahorita no pueden hacer el agendamiento, pues lo tengan en su correo y puedan también hacer el agendamiento. Importante para nosotros, o pues ¿por qué esta unión o por qué estamos acá? Porque realmente de todo el trabajo que hemos tenido con empresas, nos han llegado muchas preguntas y dos, es la manera también como cerramos ese ciclo. Fíjense que, de hecho, acá hay empresas, viendo todos los inscritos, yo me ponía a pensar, hay empresas que tienen el potencial de hacer todo el ciclo hasta de hacer su propio proyecto de carbono y financiar con eso, pues, muchísimos temas ambientales que tienen pendientes. También, y yo quiero que también acá los asistentes se vayan un poco también aterrizados, porque a mí me parece que todo el tema de proyectos de carbono se ha vendido como que es lo que te va a hacer rico, es como la panacea y así es como vamos a solucionar todos los problemas, digamos, ambientales, pero acuérdense que los bonos de carbono se venden una vez, o sea, eso no es un recurso ilimitado, no es que tú con eso lo vas a vender miles de, sino no, vas a llegar a un punto en el que tus reducciones pues van a empezar a limitarse porque pues ya te queda poquito por reducir. Y así, digamos que este también es un mercado en evolución que cada vez va trayendo estas metodologías, que cada vez va poniendo reglas, porque hay muchas formas, lo que decía Catherine, de no ser transparente. Y eso es súper importante para nosotros dos, Carbon Box y Net CO2. Lo que de hecho creo que también nos unió es tener ese propósito de hacer las cosas bien y no vender como ese humo, ¿no? De decir como, no, este es el negociazo de la vida porque tú vas a poder hacer miles de cosas con esto, sino no, al revés, aterrizar y tener muy claras esas reglas y esos requisitos que se necesitan para que de verdad la empresa que se decide hacer, por ejemplo, toda la ruta completa o una partecita, no importa, pues lo haga con la conciencia de que ese le va a dar un propósito y un valor agregado a la empresa. Tenemos algunas preguntas,
si quieren, yo voy dándolas, aquí veo unas que pueden ser para ti, te voy a dar una, Catherine, que creo que esta la puedes responder muy bien. La primera dice, la ley 2173 del 2021 está de la mano con la compensación o reducción de CO2. Aquí recuérdales la ley, de qué se trata la ley, para que todos tengamos la misma información. La ley que dice que se deben sembrar 2 árboles por cada empleado, si no estoy mal. Sí, es esa, correcto. No, la respuesta es no. Dentro de la adicionalidad que estábamos hablando cuando hablábamos de proyectos de reducción de CO2 que sean certificables, tienen que ser ajenos a los que son obligatorios por parte del gobierno, ¿sí? La idea de un proyecto de CO2, de reducción de CO2 que se certifique es que sea adicional a todo lo que ya está, ¿sí? Todo lo que ya está, que es lo que el gobierno nos dijo que teníamos que hacer, ¿sí? Entonces, las áreas de vida, para ser muy específico a la ley 2173, las áreas de vida todavía no están establecidas por ley, ¿sí? Entonces, en este momento, digamos que si siembras en este momento, como no están establecidas las áreas de vida donde se tienen que sembrar estos árboles para que sean, que hagan el checklist, pues entonces sería simplemente un proyecto de reforestación, ¿sí? En este momento en el que estamos hoy en día en Colombia. Pero si tú vas a hacer una siembra de árboles para cumplir con la ley 2173, para cumplir con esa ley, no puedes certificarlo porque tiene que ser adicionalidad, ¿ok? Entonces, y esta ley dice muy claro, esto no es, no se puede mezclar o con esto no se puede evadir ninguna compensación por emisiones propias de la empresa. Entonces, esto simplemente es una obligación que ya puso el gobierno. La adicionalidad sería irnos más allá, ¿ok? Entonces, eso es básicamente adicionalidad. Hacer la tarea más allá de la que ya nos pidió el gobierno, más allá de la que ya está regulada y más allá de la que nos dijeron que teníamos que hacer. Entonces, la respuesta es no, no es lo mismo. Entonces, no aplicaría para certificación. Sí, no lo puedes compaginar, como que ahí estarías cayendo en ese error que hablamos de hacer como doble contabilidad, ¿sí? Entonces eso no lo podrías hacer en tu empresa. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, yo si quieres... Dale la segunda, léela. Creo que había una más arriba que la perdimos. No, pero es que estoy leyendo en el chat interno. Que ya ok, entonces léela. Sí, listo, dale. Segunda pregunta. En general, si una empresa o una persona natural tiene un área de tierra propia sembrada, ¿puede considerarse como remoción de carbono o es obligatorio certificarlo para contabilizarlo? La respuesta es depende de para qué lo quieras. Si tú quieres ser parte del mercado voluntario de bonos de carbono, tienes que certificarlos sí o sí por lo que hablamos, ¿cierto? Es la única forma de que sean verificables y que estén calculados correctamente. Ahora, ¿qué tan grande es el terreno? Porque como hablamos anteriormente, hay veces tiene sentido certificarlo, hay veces no tiene sentido certificarlo. ¿Por qué? Porque el costo de certificación es muy elevado para algunos proyectos. Si tienes una tierra muy grande y la extensión es gigantesca, quizás sí valga la pena, ¿cierto? Porque muy probablemente los bonos de carbono que vas a poder vender van a cubrir los gastos de certificación y te van a dejar, digamos, un extra para reinvertir. Pero también, ojo, si este es un proyecto ahí siempre, que ustedes no sembraron los árboles, entonces no es de reforestación, sino de pronto conservación, ¿sí? Entonces, toca mirar, y les repito, hay un sinfín de metodologías de proyectos que califican para certificarse como remoción de carbono. ¿Qué nos toca mirar? Específicamente qué tiene, ¿sí? La extensión, cuál era el estado hace 5 años, cuál es el valor ecológico más grande, si vale la pena reforestación o conservación, si tienen alguna especie de conservación que viva y habite ahí también. Eso es otra metodología. Entonces, la respuesta es depende y específicamente a tu proyecto. Podrá tener sentido o podrá no tener sentido dependiendo de lo específico de tu proyecto. Yo complemento un poquito lo que, perdón, Kate, que te interrumpa, complemento un poquito y es que recalco un poco lo que yo dije en el último paso del cálculo de la compensación y es, fíjense en qué visión tiene la empresa, es decir, ¿para qué quiere hacerlo? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer un proyecto de carbono?
¿O cuál es el propósito de simplemente decir, porque hay empresas que simplemente compensan, digamos, con restauración, no precisamente compensan con proyectos certificados? ¿Por qué? Porque el bono, digamos, el bono de carbono, ¿sí? Comprar ese bono de carbono certificado cuesta mucho dinero. Hay muchas empresas que no están, por ejemplo, todavía listas. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, yo igual tengo un propósito de balancear mis emisiones, porque de hecho desde el coro, desde la dirección o desde la visión empresarial quieren dar un impacto, quieren generar un impacto o un poco compensar el impacto que han generado, ¿cierto? Y hay empresas que dicen, no, yo quiero empezar con un proyecto donde yo pueda ir, ver mis árboles, hacer un bosque, hacer, por ejemplo, un bosque en nombre de la empresa. Eso no lo han propuesto o no lo han preguntado a muchas empresas. Eso se puede hacer, pero ¿por qué una empresa decide eso? Es porque, por ejemplo, todavía no está lista para hacer un proyecto de carbono, de pronto le piden, o sea, la certificación, ¿a quién se la voy a mostrar? ¿Para qué necesito ser una empresa certificada en carbono neutra, por ejemplo? Esa también es otra pregunta importante para hacerse, pero eso ya es como desde la visión empresarial. Si ustedes ya se meten en certificar, o digamos, tú si tienes una tierra, compraste una tierra, tu empresa compró una tierra, ¿cierto? Y quieres certificarla, pregúntate, ¿para qué la quiero certificar? ¿Quiero monetizar eso? ¿Quiero reinvertir? ¿Quiero mostrarle esto a mis stakeholders, a mis actores, a mis proveedores? ¿Quiero ser competitivo frente a otras empresas y es súper de valor para mis consumidores que mi imagen sea de sostenibilidad? Ese tipo de cosas son importantes antes de ponerse a meterse en un proyecto de carbono o esto, porque de pronto ya cuando estén muy avanzados y se den cuenta que eso no era lo que querían o que es muy difícil, entonces ya hicieron una inversión y es complicado como manejar ese tema. Y volviendo, complementando lo que me acabaste de acordar de una cosa. Y veo por ahí una pregunta de Nicolás Caicedo que dice, ¿cuáles son los incentivos financieros más comunes para la carbono neutralidad? Es muy relativo a la empresa, porque como lo decía Vivi ahorita, hay muchas empresas que en realidad les interesa la responsabilidad ambiental, ¿sí? Y que quieren ellos, al certificarse como carbono neutro, mostrarle a sus seguidores, stakeholders, consumidores, que ellos son carbono neutro. ¿Por qué? Porque eso genera un llamativo muy grande para la empresa, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que prefieren una empresa, si tienen la misma empresa, una certificada carbono neutral y otra no, y tienen el mismo producto, la mayoría de usuarios van a elegir la que ya es carbono neutral porque tienen la conciencia ambiental adicional, ¿ok? Entonces, incentivos financieros de la carbono neutralidad podría ser ese. Tienes más clientes porque te prefieren porque tienes la carbono neutralidad, ¿sí? Ese es el más común que hemos visto en nuestros ejercicios y me confirmará que es que la gente prefiere mucho más esas empresas que ya son carbono neutral. Y bueno, y la carboneutralidad es que se tiene que alcanzar porque es que, otra vez, volvemos al ejercicio latino, es que toca, ¿sí? No es que, y Colombia igual se puso el compromiso de a 2030 reducir por lo menos 50% y a 2050 ser net zero. Entonces, ya sea por la ruta legal o porque quieren tener una conciencia verde, se va a llegar a lo mismo, ¿ok? Entonces, es cuestión de tiempo y obviamente todo esto está muy nuevo porque desde que salió el informe del IPCC dijimos tenemos que cerrar la llave latina, no hay nada más que hacer. Es que todo esto empezó como a evolucionar muy rápido y hay muchas cosas que como que la gente está perdida de qué hacer y qué no hacer. Es importante mencionar frente a este tema del financiamiento que de hecho si existiera un financiamiento externo para generar bonos de carbono, pues la adicionalidad tambalea. Porque entonces el proyecto de per se, o sea, el proyecto per se tiene que demostrar que si no es a través de un bono de carbono, yo no podría tener esa reducción. Es decir, si yo no monetizo, no vuelvo ese carbono, hagan de cuenta que esa reducción la vuelvo dinero, ¿sí? Y esa es la forma en la que me incentivan a mí como proyecto, como empresa, a decir, como, ok, si yo puedo poner esto en un mercado, entonces... ¿sí? Me cierra el negocio y yo puedo hacer una inversión, por ejemplo, en tecnología o puedo hacer una inversión en algo que yo quiera, pues que necesite, ¿sí? Entonces, para tener esa reducción. Entonces, es importante también ver ese financiamiento
digamos, complejo. No existe, no es tan fácil que exista un financiamiento así, que exista un programa que financie bonos de carbono, precisamente porque eso haría que la adicionalidad, pues, un poco no cumpliéramos con ese principio que es el que hace, mejor dicho, eso se lo inventaron para que las empresas y para que las personas, los proyectos, tengan, o sea, el incentivo es ese, que yo pueda vender un esfuerzo de reducción, que yo lo pueda monetizar. Si me dan la plata, pues, entonces, pues, ¿cómo? Pues, no sería un esfuerzo, no sería... Y bueno, sí, Vivi tiene razón. Sin embargo, siempre hay el sin embargo porque, otra vez, todo es muy específico. Sin embargo, hay empresas y corporaciones que se dedican a la financiación de proyectos verdes, ¿sí? Por ejemplo, Bill Gates, él invierte mucha plata en proyectos verdes, ¿sí? Entonces dice, tráigame un proyecto que tenga una iniciativa y un impacto muy alto, yo le invierto a su proyecto, ¿sí? Esa inversión es para que se implemente el proyecto y una vez implementado el proyecto, se pueden certificar los bonos de carbono, se pueden vender los bonos de carbono, se puede devolver la plata que fue el financiador de ese proyecto y se reinvierte el resto. Entonces, digamos que hay formas de hacerlo, ¿sí? Dependiendo del proyecto, pero lo que se vive es que sí, que no tiene que ser que el proyecto que ya iba a recibir financiación del gobierno, porque igual tocaba hacerlo, pues no tiene ninguna adicionalidad, ¿ok? Exacto. Aquí tenemos otra pregunta, si quieres continuamos. Para iniciar la compensación de huella de carbono, ¿es necesario verificar la medición? Para iniciar la compensación, no precisamente. Bueno, perdón, ¿la puedes repetir otra vez? Para iniciar la compensación de la huella de carbono, ¿es necesario verificar la medición? Pues la respuesta es no, si la haces con una corporación ser responsable como lo es Carbon Box, por ejemplo, ¿sí? Que ellos hacen el ejercicio concienzudo de cuánto fue lo que emitiste y por cuánto es que tienes que compensar, ¿sí? Cuando tienes ese número, ¿sí? Que son toneladas, eso es lo que tú necesitas, ¿sí? Porque Carbon Box y NetCO2 trabajan en conjunto. Vamos a dar el ejemplo con nosotros dos, ¿no? Pero pues son libres de, obviamente, trabajar con cualquier otra persona. Pero, digamos, Carbon Box y NetCO2 trabajan juntos, ¿cierto? Entonces, sabemos que Carbon Box tiene un software especializado para cálculo de huellas de carbono que tiene todos los factores de emisiones muy verificados, ¿ok? Lo que quiere decir que el cálculo o la estimación de esa huella de carbono es muy aproximada a la realidad, ¿ok? Cuando ya tenemos ese número de toneladas, ya entonces van a compensación con NetCO2 y ya decimos, listo, esto es lo que tiene que compensar, ¿sí? Yo le creo a Carbon Box porque ellos tienen sus estándares muy altos y sus factores de emisiones muy chequeados. Entonces, eso es lo único necesario para empezar compensación. Una vez hace la compensación, yo me hablo con Carbon Box y le digo, ya compensaron, ya son carbono neutro, ¿sí? Entonces ya se cierra el ciclo. ¿Quiénes somos Carbon Box y NetCO2? Somos dos empresas que queremos que se llegue a la carbono neutralidad y trabajamos en conjunto para que se haga de la mayor calidad todo lo posible, lo más verificado, lo más concienzudo, lo más trazable, todo y que se llegue a la carbono neutralidad. Entonces, la respuesta es no necesitas verificación de la huella de carbono para realizar las compensaciones. Súper. Veamos la siguiente. Juan Carranza pregunta, para la estimación de huella de carbono, ¿cuál herramienta / calculadora es la que ustedes más recomiendan? Carbon Box. Sí. A ver, te cuento un poquito, Juan, de lo que yo hablaba un poquito de las calculadoras. De pronto de ahí viene la pregunta. Digamos que el tema de la medición tiene como una triquiñuela. Tiene una triquiñuela. Y es que las metodologías son públicas. De hecho, tú puedes ir al IPCC, búscate IPCC, metodologías IPCC, y tú vas a encontrar todas las fórmulas y todo lo que tienes que hacer, ¿cierto? Y tú podrías hacer una calculadora. Porque todas las calculadoras, en teoría deberían, esto no lo puedo asegurar porque pues no conozco todas las calculadoras, pero todas deberían seguir la misma metodología. Estamos bien, ¿cierto? Digamos que todas las calculadoras usan la misma metodología. Pero hay un dato súper específico que se llama factores de emisión, que eso es también lo que hablaba Catherine, que uno de nuestros propósitos es tener una calidad muy alta en factores de emisión. Factor de emisión es ese dato que te permite llegar a la emisión. Factor de emisión, por ejemplo, es es una variable que te relaciona cuántas emisiones te genera
una actividad. Entonces, por ejemplo, tú puedes encontrar un factor de emisión de la siguiente forma: 3.2 kilogramos de CO2 por galón de diésel. Esto es un factor de emisión. Pero ¿yo de dónde saco ese dato? Y existen muchas fuentes de emisión, muchas fuentes de información de ese dato. Entonces, más que yo te recomiende una calculadora, ¿sí? Es que la calculadora que tú vayas a usar vaya a ser Carbon Box, vaya a ser la que está en internet, la que propuso el gobierno nacional, bueno, cualquiera, debe tener, y tú debes estar súper seguro que esos factores de emisión y esa información es de Colombia y es del año que tú estás midiendo. Si yo no te voy a dar, mejor dicho, por ejemplo, en Carbon Box, yo no te voy a calcular las emisiones del año 2020 con información del año 2018, ¿sí? Eso es, ¿por qué? Porque, digamos, un ejemplo, la matriz energética nacional. Nosotros tenemos niño y niña, ¿cierto? En la medida en que haya sequía, nosotros vamos a usar más la energía hidráulica, ¿sí? Se prenden todas las hidro y funcionan más las hidro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay niña vamos a tener menos termoeléctricas. Menos termoeléctricas es menos carbón, menos gas, por lo tanto, menos gases de efecto invernadero. Cada año el país genera un factor de emisión agregado para toda la matriz energética. ¿De qué depende? De la variabilidad climática, ¿cierto? Si es fenómeno de la niña, del niño. Yo no te voy a medir una emisión en el año 2020 con los factores de emisión de la niña que fueron en el año 2013, porque eso sería castigar, o sea, no, eso es locura, te estaría castigando mucho tu emisión. Te estoy diciendo que tú estás siendo, pues tienes una emisión muy alta porque estoy combinando las dos cosas. Entonces, lo que yo te diría es, te recomiendo que la herramienta que uses verifica que los factores de emisión y todas las variables, porque no solamente son factores de emisión, son variables, estén actualizadas. ¿Qué hace Carbon Box? Aquí, cuña. Nosotros usamos los factores de emisión y las variables oficiales del país, las que están actualizadas en el país. En algunos casos, por ejemplo, tenemos ya nivel 2 de cálculo, es decir, vamos un poquito más allá a darte un cálculo como básico, ¿sí? Entonces, pilas ahí, yo te recomiendo esa revisión antes de usarla. ¿Listo? Seguimos. Dilson. Gracias. Vale, Juan, no, con gusto. Sigamos con esta pregunta. Si una empresa siembra árboles en un terreno de un tercero para dar cumplimiento a lo regulado por la Ley 2173 del 2021, ¿esto aplica como un mecanismo de compensación? No, esa misma pregunta que respondimos, sí. La respuesta es no. Le da cumplimiento a la ley, sí, pero no puede ser certificado ni puede ser válido como compensación. Ya lo respondimos, súper. Natalia Walteros, ¿cómo realizar la calculadora para la estimación de cálculo de huella de carbono? O si ustedes nos brindan la calculadora o el simulador. Sí, Natalia, nosotros lo que hacemos en Carbon Box básicamente es que somos un software as a service. Haz de cuenta que tú compras una anualidad con nosotros, es una plataforma que está en la nube, tú vas a tener un acceso, tú vas a tener un tablero donde visualizas toda tu información, puedes guardar la información, tienes los recursos de guías, de videos, digamos, de todo lo que necesitas para hacer la medición de una huella de carbono. Durante el proceso de la medición de huella de carbono te damos asistencia técnica, no es que, digamos, tú pagas y vas a tener, yo te doy el acceso y ya nosotros nos desentendemos del tema. No, nosotros vamos a estar contigo ayudándote a hacer la huella de carbono. Adicionalmente, generamos siempre en todos nuestros productos una capacitación a tu equipo, a tu empresa, a quienes tú consideres. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros como Carbon Box democratizar las huellas de carbono, que sean fáciles de hacer, que a futuro tú solo necesites nuestra plataforma, pero tú ya sabes hacerlo. ¿Sí? Ese es como el propósito. Entonces ahí te respondo esa pregunta. Bueno, siguen las preguntas. Sepúlveda, ¿los sistemas de PSA se podrían considerar como posibles proyectos de reducción de CO2? Esa está buena. Esa está tricky, sí. PSA es pagos por servicios ambientales para los que no sepan. Ok.
ahí habría un riesgo en temas de adicionalidad porque se podría utilizar eso como financiamiento. Sin embargo, existe la posibilidad de que con esos recursos se pueda financiar un proyecto, ¿cierto? Y cabe la posibilidad de que se pueda certificar como CO2. Tocaría mirar qué proyecto específicamente y cómo se van a utilizar esos recursos de PSA, ¿ok? Entonces, está difícil de responder porque toca mirar específicamente qué proyecto es y cómo se van a utilizar los recursos para financiar el proyecto de reducción. Entonces, tocaría mirarlo más exclusivamente para el proyecto en específico. Pero cabe la posibilidad, eso quiero aclararlo. Listo. Andrés Torres, o sea que el asunto por ahora es una estrategia de marketing, ¿o qué mecanismos jurídicos existen para lograr estas metas de reducción de CO2? Bueno, le voy a dar un poquito de contexto, creo. No sé si es lo que estoy pensando. Andrés, sí, por eso nosotros siempre, y lo viste en nuestra presentación, el tema de comunicación es importante porque hay que tener mucha transparencia. Y aquí es cuando estamos hablando de greenwashing. Es una palabra en inglés que al final lo que significa es que tú estás vendiendo o estás divulgando algo que tú no hiciste, o de pronto estás exagerando algo que hiciste. Entonces yo puedo decir, no, es que no sé, mi empresa Carbon Box este año o el año pasado es carbono neutro. Bueno, a ver, ¿dónde está el certificado? No, eso sí puede ser muy marketing, todo, pero ¿dónde lo estoy? ¿Sí? ¿Quién te verificó que sí lo hizo? ¿No? ¿Qué mecanismos jurídicos existen para lograr estas metas de reducción de CO2? No, mira que a nivel empresarial no existe un mecanismo jurídico, es decir, no hay nadie en este momento en Colombia que te esté exigiendo una reducción de emisiones, a menos de que tú seas, si hay un mecanismo jurídico y es la no causación al impuesto al carbono. Y esta es exclusiva para las empresas que usen combustibles, o sea, ya está súper específica, y es que o tú pagas, mejor dicho, el concepto es, o tú pagas impuestos por los combustibles que uses, algunos combustibles que son combustibles líquidos, yo no sé si ya quedó el de combustible sólido, no sé si ya quedó el carbón con la nueva tributaria, eso lo estaban ahí pensando. ¿A quién le aplica? Por ejemplo, hagamos de cuenta una aerolínea usa mucho combustible, a ellos les toca pagar el impuesto al carbono, por usar al carbono CO2, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué dice esa ley? Dice, usted no me paga el impuesto al carbono, ¿sí? Yo no se lo causo, es decir, yo no se lo cobro, pero entonces usted hágame una compensación. ¿Con qué? Con bonos de carbono. Básicamente ese es el único que existe en este momento en Colombia, pero nadie te va a obligar a reducir CO2 si no eres de estas empresas. Y bueno, y aquí complemento un poquito lo que dice Vivi. Recordemos que todo este tema es un tema voluntario, ¿ok? Entonces, quizás sí en este momento sea un tema de marketing porque la gente está muy interesada en alcanzar la carbono neutralidad y quiere apoyar empresas que sigan la carbono neutralidad, ¿cierto? Desde ese punto de vista, la comunicación, marketing, 100%. Tus usuarios van a preferir mucho más que tú seas un carbono neutral a que no lo seas, especialmente si tienes una empresa de alto impacto ambiental negativo, ¿sí? Entonces, eso es por el lado de marketing, sí, totalmente de acuerdo. Sí hay una estrategia de marketing que va asociada a esto, pero pues es un beneficio igual muy grande para la empresa, ¿sí? Tocando un tema relacionado al tema de no causación del impuesto, es un tema también de preferencias, ¿sí? Porque yo tengo empresas que han venido a mí diciéndome, ¿qué hago? ¿Pago el impuesto o compenso? ¿Sí? Esa es una pregunta que se tiene mucho, ¿sí? Y la respuesta es, depende, ¿usted qué quiere? ¿Sí? Si usted lo que quiere es salir de esa vuelta rápido, ¿sí? Como que haga el checklist y ya, pero no cambie nada, pues entonces... Y si su presupuesto le da para pagar el impuesto al carbono, bueno, entonces paga el impuesto al carbono. Pero si usted igual tiene que pagar una plata, ¿sí? Pero de pronto quiere buscar un proyecto con una iniciativa muy llamativa que se relacione a la actividad que ustedes tienen y que además ustedes pueden utilizar eso para comunicar que están haciendo una acción de carbono neutral,
pues parece ser más llamativa, ¿sí? Además, los recursos que ustedes invertirían en compensación irían directamente al proyecto que está haciendo la labor ya concienzuda de reducir CO2, mientras que el impuesto al carbono está dividiendo los recursos de diferentes formas. Si no estoy mal, y Vivi, tú me complementarás si sabes del tema, pero creo que el 70% va a reducción de conflicto armado, que es el mayor porcentaje, y como más o menos el 15% se destina a iniciativas de reducción de CO2. Entonces, ¿qué quieres apoyar? ¿Sí? Aquí la respuesta es, depende de lo que ustedes como empresa, individuo o evento quieran, ¿ok? Porque el tema es voluntario. Entonces, hay muchas cosas que le pueden sacar, digamos, provecho a la carbono neutralidad en tema de marketing total, por supuesto, porque hay preferencia por eso, hay preferencia por esas empresas. Igual es responsabilidad ambiental y igual Colombia ya firmó el tratado que dice que tenemos que reducir 50% de las emisiones a 2030 y eso ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, por ahí debe venir una resolución diciéndome, bueno, ¿usted qué está haciendo para compensación? Tarde que temprano va a llegar. Entonces, bueno, nada, quería como complementar. Ahí lo voy a unir con la misma pregunta de Dilson, que ya nos ha preguntado esto, pero aquí él pregunta algo específico y es: yo puedo compensar solo las emisiones generadas por el consumo de combustibles en mi compañía y acceder al beneficio de no causación de impuesto al carbono. Sí, lo puedes hacer. Solo de eso, si quieres solo ese solo lo compensas. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad está solo bajo esa actividad generadora de emisiones, ¿sí? Tú no puedes tener huella de carbono, ni siquiera tienes que tener huella de carbono organizacional, simplemente haces la medición de cuánto combustible consumes y a eso es donde te hacen la no causación del impuesto al carbono. Si haces la certificación, si te compras pues bonos de carbono. Listo, sigamos. Ay, Javier Escandón, buenas tardes. ¿Y los beneficios tributarios por ser carbono neutro? Sí, Javier, eso también los estamos esperando. Todos. Pero viene en el camino. Y sí. Tú y yo podemos vivir porque igual la ley ya está lista para recibir todas esas regulaciones. Lo que pasa es que no han llenado las cajitas, pero que sí que vamos a llegar ahí, claro. Claro, y también darles una reflexión a todos. Esto no es un fenómeno que esté pasando solo en Colombia. Esto, digamos, muchos países y sobre todo países industrializados que ya pasaron por acá, ya maduraron un mercado, ya han cambiado sus mercados, ya han generado nuevas reglas, ya es obligatorio para las empresas tener una huella de carbono. Colombia va para allá, es algo inercial, es algo que de hecho también este gobierno va a apoyar, que viene del gobierno anterior, de hecho, desde la ley de acción climática. Si tienen tiempito, échenle una mirada a la ley de acción climática, ahí se fijan unas responsabilidades y unas obligaciones para el Ministerio de Ambiente para que empiece a regular la obligatoriedad de la huella de carbono, la carbono neutralidad, programas para que las empresas puedan entrar a estos programas y ser, digamos, beneficiarias con visibilidad, hay temas temas tributarios que van a llegar. Lo que pasa es que esto tiene que madurar también en términos de política pública para que pues, pueda ser implementado. Pues ya saben cómo son estos procesos, que muchas veces hasta sale la ley o sale la reglamentación y nadie sabe cómo implementarla. Entonces, pues eso también está el gobierno también trabajando en eso. Entonces, para que también lo tengan como visión, al final esto es algo que van a tener que hacer a futuro, todas las empresas. Sí. Aquí veo unas preguntas. ¿Tenemos otra pregunta, Vivi? Sí, bastante. Estas las voy a, entonces ya estamos por terminar. Entonces, esta rápida. Todos los factores de emisión varían por año. ¿Qué fuentes de emisión tener en cuenta para la consulta de factores de emisión a nivel nacional? Y esa la voy a unir con cuál es la relación entre la metodología GHG Protocol y los lineamientos IPCC. Todo eso va a mi cargo. Entonces, todos los factores de emisión varían el año. No todos. Hay unos que sí, hay unos que no. Depende del nivel metodológico que se use en el país. Hay investigación que no se ha realizado. Pongámonos un ejemplo en el sector agricultura. Todavía no sabemos muchas de las
formas como las emisiones se generan de acuerdo a diferentes pisos térmicos, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos ahorita es usar un valor genérico. Ese valor genérico va a perdurar en el tiempo hasta que alguien saque una investigación, se valide por el gobierno nacional, por el IPCC o por un panel que existe para esto, y ya, por ejemplo, tendríamos factores de emisión por altitud. Eso es un ejemplo muy random. ¿Qué fuentes de emisión tener en cuenta? Mira, el IDEAM es el que saca el inventario de gases de efecto invernadero, el IDEAM es el que tiene la información de los factores de emisión a nivel nacional, ¿vale? En relación a la metodología GHG Protocol y los lineamientos del IPCC, súper importante que tengas claro, Juan Diego, una cosa es la metodología de cálculo, cuando yo digo metodología es IPCC, te va a decir A por B igual a C, ¿sí? O sea, es decir, dato de actividad por factor de emisión igual a emisión, eso te lo dice el IPCC. ¿Qué te dice la metodología GHG Protocol? ¿Cómo reportar ese dato de emisión? ¿Cómo lo reportas? Entonces la GHG Protocol dice, repórtelo en alcance 1, repórtelo en alcance 2 y en alcance 3. ¿Sí? Repórtelo de acuerdo a su participación accionaria o repórtelo de acuerdo a su operatividad. ¿Sí? El reporte ya es el resultado, cómo yo muestro esto afuera, o puede ser adentro, pero cómo se muestra el dato que lo saqué del IPCC, pues que me dio la herramienta el IPCC. ¿Sí? Esas dos claridades. Listo. Bueno, yo voy a reunir dos preguntas que va aquí en el chat, de Andrés Santamaría y de Paula Gómez. Entonces, Andrés Santamaría dice, ¿qué opinión tienen de los cuestionamientos que se están haciendo de la metodología para estimar stocks de carbono en los proyectos REDD+? Para los que no saben, es proyectos de reforestación y conservación. ¿La deforestación evitada en proyectos de carbono es venta de humo? Es una muy buena pregunta. Y es bien interesante porque depende desde donde lo quieras ver, ¿sí? El mercado ha ido evolucionando mucho en este último año, inclusive, ¿sí? Y las metodologías con las que empezamos a calcular reducciones y remociones de carbono han también evolucionado a la vez. Desde, si tú miras los mecanismos, los estándares internacionales, como por ejemplo Verra y metodología CM, ellos han ido trabajando en ¿cómo se dice? Como en modificar las fórmulas para que todos estos proyectos en realidad calculen la captura, remoción directa de CO2 debido a ese proyecto específico, ¿ok? Hay muchos proyectos que dicen, sí, es que aquí iban a deforestar y yo no dejé que eso pasara, entonces por favor págame mis bonos de carbono. Pues no es así tan fácil como parece, ¿sí? Se tiene que comprobar que en realidad esas tierras estaban como uso, o sea, designado uso maderero, tenían que talar medio bosque. No es tan fácil, por eso es que es muy importante y con eso quiero ser muy, muy enfática en el tema de cómo nos estamos certificando. Y toca seguir que si seguimos eso, no hacemos una venta de humo, ¿sí? Porque proyectos que se certifiquen bajo esos estándares que hagan parte del mercado voluntario no van a tener ese problema, ¿sí? Porque se hizo una verificación concienzuda de que sí, en realidad esa tierra que usted tiene ahí estaba destinada por planeación a cortarla, a talarla, ¿sí? Entonces, y no pasó. Entonces, sí se hizo, se evitó que se deforestara esa tierra. Entonces, hay un tema de conservación que no es lo mismo. Ojo, toda la equivalencia de reducciones de CO2 evitadas, removidas o reducidas no son las mismas en todos los proyectos, ¿sí? Es decir, si yo quemo el gas metano que me sale de las tuberías de mi relleno sanitario, va a producir algo muy diferente en términos de remoción de CO2 a lo que me reduce un proyecto de recolección de plástico o de lo que me produce un proyecto de reforestación, ¿sí? O conservación. Entonces, en las fórmulas establecidas internacionalmente por los estándares, se evalúa todo eso, ¿sí? Entonces, se hace un ejercicio muy concienzudo, pero todavía estamos, lo que decíamos convivir, esto está muy nuevo, ¿sí? Todavía estamos como diciendo, sí, esto como que no funcionó, mejorémoslo, sí, esto como que no estaba contando por tal cosa, mejorémoslo, y totalmente las metodologías todos los días están cambiando, evolucionando, ajustándose, hay nuevas tecnologías
para verificar captura de CO2 para plantaciones de GIS, imágenes satelitales, todo esto, o sea, todo eso está en evolución exponencial. Entonces, dependiendo, ¿no? Entonces, sí, venta de humo, si el proyecto no fue verificado, no siguió ninguna metodología estandarizada, si en realidad no se iba a hacer una deforestación ahí, pues sí, sería una venta de humo. Pero si no, no. Entonces, dependiendo del proyecto específico, ¿ok? Y empátala, Kate, con la siguiente. ¿Cómo se garantizan que estos bonos de carbono perduren si solo se puede comprar una vez? ¿Quién garantiza que el bosque o proyecto siga en pie en el futuro y no desaparezca? Ok, aquí de pronto existe una confusión. Entonces, unamos lo que hablaba Vivi del cálculo de huella de carbono, se hace en un año, ¿cierto? Y eso es lo que uno compensa, un año, ¿cierto? Para certificación de bonos de carbono se hace igual, ¿sí? Que se ha logrado reducir, capturar o evitar en ese año o en ese periodo que ya pasó, ¿sí? Pero no estoy vendiendo lo futuro, ojo, ¿sí? Entonces, tú compraste los bonos de carbono que ya fueron removidos, evitados o capturados. No estoy comprando los bonos que a futuro de pronto me van a generar una reducción porque eso nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, las certificaciones y evaluaciones tienen que estar muy seguras de que eso es lo que ya se removió, eso es lo que ya se redujo y ya al final puede vender lo que ya hizo, ¿sí? No se va a vender el futuro, ¿sí? Entonces, digamos, tú estás hablando de un tema de bonos de carbono. Bueno, hablemoslo con un tema de bosque, ¿ok? Bosque o proyecto, ¿ok? Entonces, hablemoslo con un bosque. ¿Qué pasa con los proyectos de reforestación, para hacerlo general? Los árboles capturan CO2 de la atmósfera de manera diferente y de cantidad diferente en cada año de vida, ¿cierto? Su máximo potencial, dependiendo del árbol, se alcanza 20, 30 años. Es lo que el árbol más puede consumir CO2, ¿sí? Cuando el árbol está muy joven, cuando el árbol está muy joven, captura menos CO2, ¿sí? Entonces, si yo certifico mi proyecto en este punto, casi que no voy a tener ninguna reducción, porque es que los arbolitos están muy chiquitos y no me ha capturado mucho. Ahora, si yo hago mi certificación en el año 10 y digo, no, es que yo tengo este bosque que cultivé por 10 años, mis árboles ya están llegando a la madurez, esos árboles ya consumieron bastante CO2. Ahí me certifiqué, ahí saqué todos los bonos de carbono de lo que yo he capturado de la atmósfera durante esos 10 años. Y esos son los que vendí, ¿ok? Pero no estamos hablando de los años futuros, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se vende lo que ya se pudo reducir, remover o evitar. No se vende a futuro. Listo. Listo, esa lista. La última, ya estamos como muy pasados de tiempo, pero si yo establezco una plantación forestal con ayuda del CIF, ¿esta podría ser certificada para generar bonos de carbono? No. ¿CIF? Sí, si tienes la pregunta, de pronto nos puedes dar más información, no sé. O nos escribe. Ya, si quieres cerramos, Kate. Ay, que no se nos olvide una cosita, Vivi. Ok. Eso sería más o menos parecido al pago por servicios ambientales. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Que si se podía certificar si estaba... En el CIF, es decir, si yo establezco una plantación forestal con ayuda del CIF, SIF, ¿esta podría ser certificada para generar bonos de carbono? Pues cabría dentro de la misma categoría de pago por servicios ambientales, si es un incentivo. Tocaría mirar cómo se utilizan esos recursos, toca mirar la especificidad. Pero la respuesta es quizás se pueda. Bueno, aquí tenemos otras más. Erika Alejandra Chávez pregunta, ¿NetCO2 acompaña la compensación individual? Es decir, ¿yo podría compensar mi actividad personal con ayuda de ustedes? ¿Es asequible? Sí, la respuesta es sí. Acuérdense, todos los individuos, empresas, eventos, actividades, todo genera una huella de carbono, ¿cierto? Todas las huellas de carbono se pueden estimar y calcular. La de un individuo es mucho más sencilla que la de una empresa, pero absolutamente todas se pueden compensar. Entonces, la respuesta para Erika es sí, la podemos compensar. Nosotros les ayudamos a compensar esa huella y obviamente los bonos de carbono que tendrán que comprar para compensar su huella de carbono va a ser mucho más asequible que la que tiene que compensar una empresa que genera un impacto gigante. Entonces, y hablando de costos, que yo sé que hay preguntas por ahí de costos, los bonos de carbono
tienen costos relativos dependiendo a la actividad específica que ellos realicen, ¿sí? Se pueden encontrar precios más asequibles de proyectos de un menor impacto o menor adicionalidad o co-beneficio, o proyectos de un impacto muy grande que sean muy costosos, entonces el bono de carbono es mayor, ¿sí? Entonces hay, digamos, ¿cómo se dice? Helados de todos los colores y sabores para los que quieran escoger a qué necesidad se quiere acoplar, ¿ok? Entonces, vale, ahí te respondí esa pregunta, Erika. Por aquí vi una muy parecida. Bueno, antes de que cerremos el tema de reforestación, en el ejemplo de la reforestación se puede certificar a 5 años y luego nuevamente a 10 años, pero partiendo de los últimos 5 años, sí, correcto. Ahí describiste exactamente lo que es el proceso de certificación, ¿ok? Entonces, sí, certificaste 5 años, redujiste tanto, listo. Espero 5 años a que mis arbolitos crezcan y me van a capturar esta diferencia, ¿cierto? Entre 5 y 10 años. Me certifico otra vez y puedo generar mis bonos de carbono. Entonces, esa es la respuesta para el Luz Londoño. Una I de Dilson, para mantener mi certificación de carbono neutral, ¿cómo compañía debo compensar año tras año? Sí. Pues la carbono neutralidad se hace cada año, exactamente. Entonces, tu empresa, si tu empresa quiere ser carbono neutral, cada año tienes que comprar cada año tus bonos, ¿sí? Porque cada año te hiciste una emisión. La idea es que aquí volvamos a recordar el por qué Carbon Box y Net CO2 existe, y es que pensémoslo como el primer año es el más difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que reunir toda la data, toda la información, se tiene que aprender el proceso, ¿cierto? Reunir toda la información que necesitamos para hacer un cálculo de huella de carbono. Pero eso es lo que nos va a dar, es como el espejo para decir qué podemos cambiar, ¿sí? Entonces, si ustedes en el primer año identificaron, no, tenemos que compensar un montón porque es que lo que nos está subiendo la huella de carbono es que tenemos muchos vehículos que utilizan combustibles fósiles. No tenemos la plata para cambiar eso ahorita, pero quizás en un futuro podamos cambiar a eléctricos de energías renovables y eso me genera una menor huella. Lo importante aquí, como lo pensemos, no es que no, por eso me toca hacerlo todos los años, pues que boba, no. Lo importante que tenemos que pensar ahorita es, mirémonos en el espejo y miramos qué podemos reducir, porque entre menos tengamos que compensar, mejor, porque eso significa que ustedes están haciendo cambios y ajustes de tecnología en el proceso interno de ustedes y en su compañía y en todo. Entonces, bueno, no, eso era como lo que quería. No, ya para salir nos gustaría que de pronto nos dejaran en el chat qué otro tema quisieran que hiciéramos, que les diéramos una masterclass, que pudiésemos charlar. Si lo pueden dejar ahí los temas que se les ocurran, súper bien. Para nosotros también tener toda la información. Cualquier pregunta adicional también nos pueden escribir. Ahí están nuestras páginas web. Podemos dejarles nuestros correos también aquí en el chat. Igual les enviaremos un correo con las memorias y con toda nuestra información para cualquier otra duda que pueda surgir. Bueno, yo creo que aquí ya nos toca de cerrar para no respetar también el tiempo del espacio. Pero muchas gracias a todos por la asistencia, muy, muy chévere el grupo. Entonces, sí, escríbanos el tema que quieren que preparemos para la próxima masterclass, que lo ideal es que todos avancemos en esto. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Gracias, Vivi. Buen trabajo en equipo, como siempre. Y bueno, ahí quedamos atentos a sus comentarios y a sus mensajes. Que tengan una muy bonita tarde, ya noche. Por ahí levantaron la manito. Pero es que creo que ya nos queda muy difícil poder seguir. Y bueno, esperamos la próxima. Feliz tarde. Bueno, chao. Bueno, chao, chao.